Hola a todos. Bueno, este audio sería la segunda parte del audio que os he publicado sobre la revelación, digamos, bueno, o las pequeñas lucecitas que el Señor me ha ido dando respecto a cómo deberíamos de vivir o cómo Él espera o ansía que vivamos la Navidad. Abajo en la descripción os dejaré el vídeo por si no habéis visto antes este vídeo. Pues primero os recomiendo que guardéis este para después y que primero veáis el vídeo del link para que sepáis de qué os hablo, ¿vale? Entonces, cuando hayáis visto este audio que os comento de cómo el Señor espera que nosotros vivamos la Navidad, os recomiendo que también veáis uno que es la revelación en sí, tal cual yo la transcribí tan pronto como me había sucedido. Revelación o entendimiento, comprensión, luz, como le queráis llamar. Tampoco yo quiero dar a entender que yo soy aquí una iluminada. Pero bueno, os lo voy a poner también el link porque en ese vídeo lo vais a escuchar tal cual fue horas después de que yo entendiera esto. Bueno, el motivo de este audio es, yo quisiera, o sea, en primer lugar, quisiera iros dando más cositas, regalos que el Señor me ha ido dando. No es que sean una gran cantidad de cosas, yo no soy, ya os digo, no soy una vidente ni nada de esto, pero bueno, en ciertos momentos el Señor me ha ido instruyendo porque... Bueno, porque lo ha considerado, no hay que darle más vueltas, ya está. ¿Vale? Entonces, bueno, os quería comentar, ¿vale? Que respecto a este audio que estoy hablando, del de cómo el Señor espera que nosotros vivamos la Navidad, tal como os decía, es como una invitación en la cual nosotros alumbramos a Cristo, ¿no? A Dios, a Jesús niño. Y le damos cabida en nuestra vida, y le damos cabida en nuestro espíritu principalmente, y le damos vida, ¿no? Le damos vida, le damos crecimiento, le damos alimento, le damos tiempo también a nosotros, porque nosotros también tenemos que ir vaciándonos, como os he dicho en el anterior audio, perdón. Tenemos que ir vaciándonos para hacerle sitio a Él y que Él crezca en nosotros, tal como os he comentado. Entonces, aquí ahora viene esto, o sea, obviamente esto no es un trabajo de un día ni de dos, es un trabajo, pues probablemente para nosotros que somos humanos, limitados y bastante imperfectos, pues bueno, puede ser un trabajo de toda una vida. Pero bueno, no hay que desanimarse. Esto es un pensamiento, el de esta natividad diaria, que es así, es un día a día. Es el Señor, no es que lo invitemos solamente en la Navidad, a que habite en nosotros y que durante el curso del año le vayamos dando vida, sino que lo podemos hacer diariamente, este deseo. Yo ayer pensaba, por ejemplo, que sería, qué bonito es cuando no has podido, por ejemplo, ir a misa y deseas igualmente recibir al Señor en la Eucaristía. Y entonces haces esta comunión espiritual, en donde le pides al Señor que venga a ti y que quieres recibirlo en tu espíritu. En fin, las oraciones que cada uno le vaya a hacer al Señor, ¿no? Entonces me vino el pensamiento también que sería pues un poquito pues como esta comunión, esta comunión espiritual sería pues esto, ¿no? Es como la Navidad, es como también una comunión, al final estás invitando al Espíritu Divino a que habite en ti y nazca y se desarrolle en ti. Entonces, bueno, a donde yo quería llegar y que en el audio anterior se quedó atrás, porque bueno, básicamente tampoco sabía si os parecería interesante o si, bueno, no sé, la cuestión es que he visto que ha tenido muchísima aceptación, os ha gustado mucho y bueno, yo creo que a muchas personas os ha acabado de dar esa poquita luz, ¿no? Que os faltaba para comprender realmente aquello que intuíais pero no sabíais darle forma. Vale, entonces hoy he recibido un mensaje que me ha gustado mucho y escrito, que lo podéis ver, en donde habla de dar a luz es el parto, ¿no? Habla del parto del Señor, ¿no? Entonces aquí me ha gustado este mensaje, porque también aquí he pensado que sería bueno aclarar, ¿no? Cosas, ¿no? Respecto a esto, que es muy bonito.
Bueno, en los cuadernos de María Valtorta, dice el Señor que Él, siendo la luz, o sea, imaginaos la luz del Señor, no es una luz cegadora, pero imaginaos la potencia, ¿no?, del Creador, como luz, o sea, imaginaos, o sea, es lo más de lo más, lo imposible de imaginar. Entonces, nosotros que lo amamos y lo buscamos esta luz y anhelamos esta visual, o sea, ni siquiera intuir que puede ser esta luz, ¿no? No nos da miedo, no nos atemoriza, sino al contrario, nosotros la buscamos y nos limpiamos de tinieblas, nos vamos quitando las tinieblas, nos vamos quitando esta ceguera espiritual que tenemos, esta miseria de nuestros pecados, nuestros vicios, nuestras malas costumbres, nuestras manías, bueno, todo aquello que sabemos que no es del Señor, que no pertenece al Señor, y nos lo vamos pues como quitando. Evidentemente, como vuelvo a repetir, no es un trabajo de un día ni de dos. Primero hay que poner la voluntad, y después es como un deportista, como un atleta. Hay que ejercitarlo y hay que ir trabajando, pues luchando para ser cada vez más parecidos a lo que el Señor imaginó que nosotros íbamos a ser, ¿no? Hijos de Adán, antes de la caída. Entonces, bien, a donde quiero llegar es que nosotros, como hijos del Altísimo, cuando estamos en estado de gracia, digamos que la luz es como que puede venir a nosotros, puede descender en nosotros, y nosotros somos como esa pequeña lumbre chiquitita que contiene en sí esta luz, esta pequeña luz del Señor, ¿no? Entonces dice el Señor que en los libros de cuadernos de María Valtorta, dice el Señor que los que no están en la luz, digamos, los que no están en estado de gracia, o que no, por muchas razones, puede ser porque no lo conocen, porque no lo han conocido, porque nadie les ha hablado de él, porque no quieren, por mil razones, pueden haber muchas razones que no están en gracia. Y hay muchas personas, sabemos que hay millones de personas que están en este estado. Bueno, pues el Señor se sirve de nosotros, los que, bueno, me incluyo con la esperanza de estar ahí, ¿no? Pero se sirve de aquellas almas que tienen la gracia en sí mismo, o sea, lo tienen a Él, para reflejar su luz al mundo, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque evidentemente una potencia como es el Creador, por ejemplo, imaginaos para un ateo o para una persona que no es que sea abiertamente atea, pero que, bueno, que sea una persona un poco escéptica y tal, pues hablarle de cosas tan potentes como podríamos hablar del Padre, de la Santísima Trinidad, del Hijo, el Redentor, que primero es misericordia, pero cuando llega el momento de la muerte, pues se convierte en juez, etcétera, ¿no? O sea, el amor del Espíritu Santo. Entonces, esto muchas personas no están preparadas para escucharlo. Pero sí que, ¿por qué? Porque tiene una potencia demasiado grande, y todo esto es solamente sabiduría que el Señor nos ha transmitido a lo largo de los siglos. Pero hay personas que no están preparadas para abrirse a la luz, para abrirse a la verdad. Pero entonces el Señor se vale de estas pequeñas almas, que son las que hacen descender al Espíritu Santo con un alma humilde y fiel, en donde la luz puede habitar y crecer, ¿no? Y esto es porque esta luz, que es una chispa, es un reflejo del Señor, o sea, nosotros al tener, nosotros ya somos hijos, el ser humano es a imagen y semejanza, porque entiendo yo, si alguien opina lo contrario, es porque tenemos el Espíritu de Dios, es decir, nuestro Espíritu está insuflado por el mismo querer divino de una partícula suya, es decir, de Él, de la divinidad, del Creador. Eso es lo que nos hace a imagen y semejanza, no que seamos altos o con extremidades ni nada, o sea, no es una cuestión física, es una cuestión espiritual de eternidad además, ¿no? Entonces, estos conocimientos que nosotros, pues bueno, podemos ir adquiriendo y el Señor nos va dando, muchas personas no están preparadas, no las quieren reconocer o no las aceptan o no las entienden o nadie se lo ha dicho. Entonces, digamos que nosotros seríamos como esos pequeños luceritos chiquititos que no deslumbran, que no queman los ojos, que no asustan, pero que al fin y al cabo lo que hacen es reflejar esta luz de la gracia, ¿no?
Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Es que cuando nosotros hacemos el paso de hacer esta invitación al Señor a tener esta natividad con Él, en Él, ¿no? O sea, esta invitación de que habite en nosotros, de tener este embarazo místico de Él, de que el Señor crezca dentro de nosotros, darle el alimento, darle la paz, darle sosiego, darle amor, darle conversación, darle mimos, trabajar nuestros defectos, nuestras miserias para que no le molesten, porque al fin y al cabo esto es perjudicial. El Espíritu Santo no podría descender en nosotros si nosotros no fuéramos fieles, es decir, trabajar en esta fidelidad para conservarlo, que de esa manera Él crezca. ¿Y esto para qué? ¿Por qué al final? ¿Por qué? Bueno, pues por lo que os estoy diciendo. Al final de lo que se trata ya no solamente es de que nosotros estemos en estado de gracia y seamos salvos y salvemos nuestra alma, que es la primera responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, sino que el Señor quiere que nosotros seamos un reflejo de Él en el mundo. Entonces, esto sería el concepto de dar a la luz, y luz con mayúsculas, es decir, dar luz, es decir, dar ese conocimiento, esa experiencia de Dios. Y sería dar luz, abrir, o sea, derribar las tinieblas con la luz, con la sabiduría, con el conocimiento, con lo que el Espíritu Santo nos va dando, y dar luz a la luz, es decir, alumbrar a la luz misma, al Señor. Esto significa el parto místico del que hablaba una chica que ha comentado en los comentarios del audio anterior, sería el dar a luz a Cristo, es cuando nosotros ya tenemos a Cristo en nosotros habitando de una manera poderosa, en el que ya es Él el que habla, el que mira, el que comprende, el que escucha, el que acaricia, el que se compadece, el que tal. En el momento en que conseguimos que este crecimiento sea grande, que sea Él el que está haciendo en nosotros, como dijo San Pablo, ya no soy yo que vivo en mí, sino que es el Señor Él que vive en mí. En ese momento es cuando nosotros estamos dando a luz al Señor. Es cuando ya es realmente la luz, es el parto, digamos, el parto místico. Es cuando el Señor realmente ya es grande. Es como cuando María entregó ya al mundo a su propio Hijo, a la víctima perfecta. Y también fue consagrada, fue entregada a Dios, o sea, es la víctima propiciatoria a favor de la humanidad, para nosotros, o sea, se entregó al Padre por la criatura, por el ser humano. Pero ¿quién lo entregó también? La primera persona que entregó a Jesús fue María, porque dio a luz al Hijo, ¿no? Entonces, nosotros en este hacer crecer a Jesús en nosotros, lo que también tenemos que esperar es que también demos a luz al Señor. Y no vamos, evidentemente, no son las mismas circunstancias, por supuestísimo, porque María solo hay una, María Virgen, Santa María solo hay una, nuestra Madre, la Madre de Cristo, pero nosotros de manera mística, que es lo que el Señor espera de nosotros, es que demos a luz a la luz, con nuestro ejemplo, con nuestra evangelización, con nuestro cansancio en el camino ofrecido, con cada día, con cada gesto, con cada cosa que hagamos, es cuando estamos dando a luz al Señor. ¿Y esto por qué? Pues porque las personas que no tienen o tienen miedo de ver, nosotros tampoco podríamos, evidentemente, porque somos materia, somos un cuerpo pesado, físico, que no podríamos estar delante de la presencia de la Santísima Trinidad porque moriríamos, pero llevamos esa chispa que es la gracia. Entonces, estas otras personas que no ven esa luz, no están en este camino, a través del que da luz a la luz, es cuando vislumbra que hay algo distinto en esta persona. No sabe lo que es, pero sabe que esa persona tiene algo en sí que le atrae. Y le atrae pues su mirada, le atrae su candor, le atrae sus palabras dulces, su tono de voz, su mensaje, su caridad, su misericordia, su ejemplo, ¿no? Y esto es lo que es un buen católico, es un buen cristiano, un buen católico, porque esto es lo que nosotros debemos de ser, unos pequeños Cristos. O sea, esto es ser un pequeño Cristo. Entonces, después de ser un pequeño Cristo, cuando nosotros damos a luz, estamos dando a luz al Señor
por ejemplo, imaginaros, en un trabajo de evangelización, por ejemplo, una persona que es catequista, pues está reviviendo al Señor en su faceta humana de evangelización, en un periodo de su vida público. Por ejemplo, aquel que es trabajador o trabajadora, vive en su casa, en la oscuridad, bueno, en la intimidad de su hogar, y tiene a su marido, a sus hijos, está reviviendo el momento del Señor de su vida privada, pero está santificando igual, está repitiendo igual la vida del Señor en esta vida sencilla y humilde que se repite en esta persona, porque es el Señor habitando en esta persona que revive otra vez en sí misma esta vida privada. Y así, con cada ejemplo, una persona enferma, una persona abandonada, o sea, el Señor, pues probablemente en aquella época, pues pasarían también dificultades, pasaría frío, pasaría hambre, o sea, está reviviendo las experiencias físicas del hombre Dios que vivió en la tierra, las está reviviendo. Y esto también tiene una aclaración, también me gustaría comentar que esto, claro, conduce a la persona a vivir en una cercanía tan grande del Señor que podemos encontrar siempre un paralelismo entre nuestra vida, como os digo, y la vida del Señor. Pero entonces aquí hay un punto en el que decimos, vale, pero es que el Señor murió en la cruz, el Señor fue martirizado, el Señor fue perseguido, fue abandonado, evidentemente. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Que todos vamos a tener esta experiencia tan dura? No. Pero sí que habrá personas necesariamente que lo tengan que pasar. ¿Quiénes son estas personas? Mayoritariamente se les llama las almas víctimas, que son aquellas personas que van a sufrir la parte final, digamos, de la vida de Cristo. No quiere decir que una persona vaya a sufrir esta parte final de la vida de Cristo. Una persona puede replicar y vivir y hacer un Cristo en sí mismo, en su vida personal, teniendo una vida normal de trabajo en una oficina. ¿Por qué? Pues porque tiene una vida cotidiana, sencilla, humilde, escondida, que revive y tiene a Cristo en sí, reviviendo una parte de la vida de Cristo que ya fue así, porque la vida de Cristo no fue siempre el martirio. O sea, se compuso de muchas facetas. Entonces, esto, lo que vengo a decir también es que María Valtorta, también al Señor a María Valtorta le explica que él, cuando murió en la cruz, él redimió evidentemente a nivel divino. O sea, la deuda quedó saldada porque era un Dios mismo que se entregaba. Sin embargo, por voluntad divina, él quiso que el ser humano pudiera ser copartícipe de esta redención, evidentemente a un tamaño minúsculo, pero bueno, pues que fueran también actos de amor, actos en los que nosotros podemos ofrecer cotidianamente y unirnos al Señor en la cruz, en lo alto de la cruz, con ese sufrimiento, o unirnos al Señor en un apostolado, pues recordándolo, por ejemplo. Y esto es porque digamos, ahora voy a ir también un poquito más allá. ¿Esto es por qué? Pues porque un ser humano normal, nosotros no podríamos revivir, o sea, nosotros no podríamos cargar la cruz que llevó el Señor desde que fue gestado hasta que murió en la cruz, porque la inmensidad de sus acciones eran tan poderosas, eran divinas, nosotros no podríamos llevar esa carga, ¿vale? Somos seres humanos. Entonces el Señor reparte esa coparticipación en la redención que Él espera de sus criaturas en todo el cuerpo místico de la Iglesia. Bueno, en todo el ser humano, pero particularmente y especialmente en el cuerpo místico de la Iglesia, en todo el cuerpo místico de la Iglesia a lo largo de los siglos. Entonces, digamos que cada uno de nosotros formamos como si fuéramos células de un mismo cuerpo y cada una tiene su función pero todas juntas, viviendo nuestras vidas en Cristo, hacemos un conjunto que es el cuerpo místico de la Iglesia. Por eso es una unidad. Nosotros hacemos actos unitarios de unidad. Nosotros trabajamos, estamos haciendo las cosas en amor, por amor, con Cristo, y al hacerlo con Cristo nos unimos, nos conectamos, somos todos, somos un todo, somos la esposa de Cristo. Y ahí es donde interviene la unidad de la Iglesia. Ahí es donde está la unidad, en el acto
que nosotros tenemos que ser conscientes que hacemos, pero que no es para nosotros solos, que lo es, sino que también forma parte del conjunto de la humanidad, de la familia humana. Evidentemente, la familia, o sea, la Iglesia Católica como esposa de Cristo, pero no nos dejamos atrás a nadie. Nosotros rezamos por los pecadores, rezamos por la conversión de los hermanos, rezamos por las almas del purgatorio. En fin, lo que hacemos, lo hacemos o deberíamos de hacerlo pensando que somos un todo, que somos una unidad, somos el género humano, todos y cada uno de nosotros muy amados del Creador. Bueno, espero que os haya inspirado. Si hay algún error, vuelvo a repetir que, como en el otro audio, si hay algún error de algo que haya dicho que esté equivocado, por favor de escribirlo y lo comentamos. Y que me pueda haber equivocado, ya sabéis que evidentemente soy humana. Esto no es una revelación, sino, o sea, lo de la luz, la luz a la luz, entiendo que es algo que no me preguntéis cómo, pero yo entiendo que es así. ¿De qué manera? No lo sé. Del por qué pienso que todos debemos de pensar que somos un todo. Pues bueno, tampoco, pues entiendo que también vosotros lo pensáis, ¿no? No sé, o sea, hay cosas que tampoco sé distinguir si es normal que las sepa o no, no lo sé. Yo sé que las siento, las intuyo así, y después, escuchando otras personas que llevan muchos años leyendo a Luisa Picarreta, en La Divina Voluntad, pues bueno, por lo visto, pues no ando muy equivocada, porque sin haberlo leído, pues parece que esto es que está bastante en relación o sea, quiere decir que está bastante directamente relacionado con el libro del cielo, con algunas revelaciones del libro del cielo, etcétera. Bueno, vuelvo a repetir que yo, esto es privado, es particular, pero os lo explico, os lo muestro, porque es importante, sobre todo porque creo que lo más importante es que primero hagamos el ejercicio o el pensamiento de, como he dicho antes en el audio anterior, de invitar al Señor a que crezca en nosotros, pero falta el último paso, es dar a la luz, es decir, ¿para qué vamos a tener a Cristo con nosotros, para tenerlo encerrado en nosotros y no darlo a nadie? No, el Señor, igual que María, tuvo que entregar al Señor y deshacerse, o sea, digamos, no deshacerse, sino que lo entregó al mundo, nos lo dio, incluso, por ejemplo, en el pesebre, lo depositó allí para que los pastorcitos lo vieran. Pues como hacemos las madres cuando vienen a ver nuestra criatura, ¿no? Pues parece que todo el mundo quiere cogerla y nosotros nos cuesta incluso entregarla, pero bueno, lo hacemos, ¿no? Es un sacrificio, pero que al final pues nos cueste más o menos, pero bueno, lo tenemos que hacer. Pero es que María lo llegó a entregar hasta en la cruz, o sea, aceptó la voluntad divina hasta el fin. Entonces, ¿por qué? Pues porque es la voluntad de Dios, por muchas razones infinitas, pero porque es dar a Cristo al mundo. Esa era la función principal, era la redención. Entonces, bueno, evidentemente no se puede comparar con nosotros, porque es una cosa que se nos escapa, pero dentro de nuestra humanidad, de nuestros pequeños actos, sí que en realidad el sentido de esto es tener a Cristo, hacer crecer a Cristo, que Cristo, despojarnos de nuestras miserias para que Cristo crezca en nosotros. ¿Pero para qué? Pues primero porque nosotros aquí estamos santificando nuestra propia vida y el Señor evidentemente es lo que quiere, habitar en nosotros y ser el Rey, que es lo que Él vino a ser, es el Rey, tiene que ser el Rey de Reyes, tiene que ser el Rey, el principal, el número uno de nuestras vidas. Pero después, ¿para qué? Pues para darlo al mundo, para entregarlo al mundo a través de nosotros, a través del reflejo de nuestros propios actos, de nuestra mirada, de nuestras palabras, de nuestro caminar, de nuestra paciencia, misericordia, aquellas cualidades que nosotros llevemos en nosotros ya muy trabajadas y que evidentemente el Señor refleja en nosotros, porque al final, mirad, también hay una cosa que si no la entendemos, pues bueno, pues no. Nosotros no es que seamos buenos, o seamos misericordiosos, o seamos caritativos, o seamos fieles. Nosotros lo único que hacemos en todo esto es
una cosa que sí que es nuestra. Solo hay una cosa que es nuestra y es la voluntad, nuestra voluntad humana, nuestro libre albedrío sí que es nuestro. Pero todos los atributos de bondad, misericordia, caridad y todo lo demás provienen de Dios. Nosotros por nosotros mismos no somos generadores de nada de esto. Es el Señor el que es bondad y es el Señor que emana amor. Es el Señor el origen de todo esto. Nosotros podemos ser depositarios de estas virtudes y contenerlas en nosotros y trabajarlas. Pero ¿de qué somos dueños nosotros? De la voluntad de hacerlo y de nada más. Pero todo lo bueno proviene de Dios, así como todo lo malo pues proviene del enemigo, que es desorden y que es destrucción y es nuestra perdición. Y ya está. Y con esto quiero terminar y bueno, no sé si os parece interesante o no, si os sirve de algo, espero que sí. He orado antes al Señor para que así fuera y nada, y bueno, pues encantada de estar en este canal con vosotros. Me encanta que escribáis y nada, y muchos besos y muchos abrazos. Hasta luego.